primera parte está enteramente en el libro de Gerald Carr, se lo pueden revisar mejor. La segunda y tercera parte de esta es cáncer y diagnóstico molecular. Lo pueden leer el Gerald Carr, pero no está exactamente en ese mismo orden, ¿ya? Igual se lo recomiendo como lectura. Cuidado, pueden mover. Cuando hablamos de ciclo celular, sabemos ya que hablamos del proceso por el cual la célula toma las medidas necesarias para poder dividirse. Y al momento de dividirse, hacer que todos sus componentes de esta bien sean duplicados y divididos adecuadamente. Este es el caso de la mitosis. Y en el caso de la meiosis es un proceso muy similar, pero disminuyendo la carga genética, ¿no? Para ver la menos genética. Vamos a revisar hoy día esas dos, ¿okay? Todo lo que es ciclo celular, mitosis y meiosis. Entonces, de forma clásica tenemos que el ciclo celular está dividido en estas etapas. Recuerden un poco conmigo. Fase G1. ¿Qué es lo que sucede en esta fase? Crece, ¿cierto? La mayoría de células que no están en ciclo celular recién se están dividiendo, están en fase G1. Y todas las células diferenciadas que ya no van a dividirse más están en G1 y van a permanecer en G1 hasta su próxima división o hasta su muerte. ¿Okay? Y ahí se realiza pues todo el metabolismo. Es donde se produce todo el metabolismo que hemos estado analizando en las clases de lo que va el curso. Si la célula tiene que dividirse, hay una sección de la fase G1 que lo han escuchado en la fase G0, ¿recuerdan? En el cual sale de ese punto para entrar a lo que es replicación. En esta fase S, ¿por qué se caracteriza? Replicación del ADN. ¿Okay? El material genético se duplica. En la fase G2 ya es una fase similar a la G1, solamente que está directamente, el objetivo directo es preparar a la célula para la mitosis. Entonces empezamos a dividir, vamos a multiplicar organelas, lisosomas, mitocondrias, empezamos a promover ciertas proteínas, la producción y transcripción de ciertas proteínas que favorecen la mitosis, etc. ¿Okay? La fase M está conformada por dos etapas, la etapa de mitosis, ¿okay? Y la etapa de citocinesis. La citocinesis no pertenece a la mitosis, pero ambas pertenecen a la llamada fase M. Entonces todo el ciclo celular corresponde a la interfase, G1 es el G2, y la fase M, mitosis y citocinesis. ¿Okay? Ustedes pueden ver ahí que en una célula promedio el tiempo que demora cada etapa del ciclo celular es distinta. Miren, la mitosis en la fase M, ¿okay? Es solamente de 1 hora, es rápida. En cambio, miren la fase G1, 11 horas, 8 horas la fase S, 4 horas la fase G2. Vean que la mayoría del tiempo la célula está en una interfase, ya que la mitosis es un proceso bastante rápido en la célula. ¿Sí? Para esto es en promedio, digamos una célula epitelial, pero esto va a variar dependiendo del tipo celular. Por ejemplo, en la etapa luego que se da la fecundación, empiezan las múltiples divisiones para el proceso de embriogénesis temprana. Lo que podemos ver es que estas células, primero que hacen una división asimétrica, ¿okay? Nosotros pensamos en esta etapa de aquí, el crecimiento celular, acá la célula también sigue creciendo. ¿Para qué? Para que las células hijas tengan más o menos el mismo tamaño que la célula madre. ¿Okay? En cambio, en esta etapa no. En esta etapa cada división va a dividir el tamaño de la mitad. ¿Ven? Toda la masa celular se mantiene en un mismo volumen, lo que disminuye ese volumen de cada célula hija. Y además este ciclo celular es rápido debido a que carece de fase G1 y fase G2. Es decir, pasa de mitosis a duplicación del ADN, mitosis, duplicación del ADN y así, o sea, todo ese primer proceso de embriogénesis. Por otro lado, tenemos algunas células que entran a un estado llamado estado quiescente. Ojo, un estado quiescente no es un estado inactivo. El estado quiescente corresponde al G0. Les acabo de decir que está dentro de G1, siendo G1 una etapa metabólicamente activa. Es un estado quiescente, la célula es metabólicamente activa, realiza todos sus procesos. ¿Quiénes entran acá? Neuronas, miocitos, hepatocitos, ¿no? Las neuronas fueron mucho tiempo conocidas como que ya nunca más se iban a dividir unas diferenciadas. Sabemos de que existe un porcentaje muy bajo ahora de división de neuronas, muy lento, que no permite la renovación si es que el tejido es dañado por neuronas. Entonces, depende el tiempo de cada
etapa depende del tipo celular y de las funciones que va a realizar. Siendo la etapa G0 una etapa muy importante en la cual la célula diferenciada se establece y empieza a realizar sus funciones. Según ello, entonces, tenemos una división de células. Células denominadas lábiles, estables y permanentes. Las lábiles son aquellos tejidos que contienen células que están con más de 1,5% de células en fase M. Esto ya se considera una alta tasa de mitosis, que están en constante renovación. Luego tenemos células estables con tejidos de menos de 1,5% en la fase M, como son glándulas del hígado, el endotelio, glándulas endocrinas, etc. Y las células permanentes, consideradas permanentes porque no se ha encontrado ninguna célula en mitosis, no es detectable a las técnicas actuales. Entonces, según el porcentaje de división celular se puede dividir así, y tenemos algunos ejemplos respecto a cada uno de los grupos. El problema entonces es cuándo la célula sabe de que debe entrar a G0, cuándo debemos continuar hacia la fase S para volvernos a dividir. Esto va a depender primero de las señales externas, las señales que vienen de afuera, que generan una interacción ligando-receptor, que generan la transducción de señales y una expresión de los genes. ¿Okay? Estas señales son externas y le van a decir a la célula en qué momento debe dividirse o no debe dividirse. ¿Okay? Y todo lo que pasa dentro de la célula. Entonces vamos a analizar un poco esto, cómo se regula ese ciclo celular. Entonces la regulación del ciclo celular va a estar mediada por varias moléculas. Las más conocidas son las llamadas ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas, CDKs. Ambas regulan todo el ciclo celular, todo, incluido la mitosis. ¿Okay? ¿Cómo actúan? De la siguiente manera. Las quinasas dependientes de ciclinas son quinasas. ¿Qué hacen las quinasas? Fosforila. Estas tienden a fosforilar sustratos, pero solamente lo van a hacer cuando se unan a una ciclina. Esta ciclina no está siempre en todo el ciclo celular, va cambiando su concentración conforme el ciclo celular va avanzando. Entonces, si es alto, recién se unirá a la ciclina y la activará. Cuando sea bajo, se inactivará y no fosforilirá más. ¿Okay? Entonces, la ciclina y CDK cuando interactúan forman un complejo que permite la fosforilación de sustratos, ¿no? Y estos sustratos pueden ser inhibidores de mitosis, favorecedores de mitosis, etc. ¿Okay? Vamos a analizar poco a poco algunos de esos componentes. Estas ciclinas CDKs fueron estudiadas primero por un componente denominado factor promotor de la mitosis. En algunos libros lo van a encontrar como factor promotor de la maduración. De las dos formas las pueden encontrar, ¿ya? O el MPF. Este factor promotor de la mitosis es el complejo CDK con ciclina que se encuentra abundante justo antes de entrar a la mitosis. Solamente ellos dos aumentan antes de la mitosis. Lo vamos a ver aquí. Miren. Este es el ciclo celular, G1S, G2. Ven que la ciclina, que es propia de la mitosis, va a incrementar su concentración hasta un punto en el cual va a poder interaccionar con las CDKs. Cuando interacciona con las CDKs, permite el paso de G2 a fase E. Entonces, de esta misma forma, existen varias ciclinas y varias CDKs que van a ir variando su concentración de acuerdo a cada una de las etapas del ciclo celular. Hay, por ejemplo, la ciclina para mitosis, que acá no les indica, pero ya la voy a indicar, es la ciclina B. La ciclina B se conoce como ciclina mitótica, porque justamente es la que va a favorecer el paso de G2 a mitosis. Y la CDK también hay varios tipos. La CDK en este caso va a ser la CDK tipo 1. Esa es la mitótica. Entonces el complejo CDK1 con ciclina B es el factor promotor de la mitosis. Sigamos analizando esto. Entonces lo que podemos ver es eso, ¿no? En las etapas de mitosis interfase, vamos a encontrar que para promover la mitosis, este factor promotor de la mitosis va a ir aumentando su concentración para entrar a la mitosis y la va a disminuir conforme la mitosis va terminando. Entonces aumenta y disminuye la concentración, y esto está directamente relacionado con la ciclina, la B, ¿no? La ciclina B, que vemos que cuando está en su pico máximo de concentración, recién el factor promotor de la mitosis se activa para favorecer la etapa de interfase de mitosis. Entonces, es un tema de regulación de concentraciones en estas moléculas. En ese sentido tenemos esto, ¿no? Como les decía, para cada etapa existe uno de estos complejos. Veamos ustedes, estábamos aquí, ¿no? Esta
CDK-ciclina, que hemos dicho la CDK1 con la ciclina B, mitótica, activa la mitosis, promueve el paso de G2 a fase M. ¿Okay? Una vez que estamos en fase M, esta termina, se degrada en este componente, factor promotor de la mitosis, vean, se va a degradar por algunas proteasas que ya vamos a revisar. Termina, eso favorece que termine la mitosis. Y van apareciendo otros tipos, por ejemplo, acá tenemos una CDK de fase G1, que son las CDK 4 y 6. Y tenemos ciclinas de fase G1, que son las ciclinas D y E. ¿Okay? Vamos a ir revisándolas una por una. Vean que para cada etapa hay un tipo de ciclina y CDK correspondiente. Y estas las podemos ver mejor aquí. Vean, son 4 ciclinas que debemos conocer. Ya hemos hablado de la ciclina B, que justamente aumenta su concentración hacia la mitosis. Tenemos una ciclina D, que empieza su concentración en fase G1 temprana. Esta ciclina D es la que le va a permitir a la célula estar en estado maduro, diferenciado y metabólicamente activo. Si es que la célula debe progresar de fase G1 a fase S, necesitamos el aumento de la ciclina E. Esta es la que va a promover esa transición. Si debe pasar de fase S a G2, será la ciclina A, y como hemos dicho, de G2 a mitosis la ciclina B. Y todo este ciclo se va repitiendo conforme a concentración. ¿Sí? Para cada uno existe su quinasa de ciclina. Ya hemos dicho, quien se une con la ciclina B para favorecer la mitosis es la CDK1. Quien se une con la ciclina D es la CDK4 o la CDK6, ambas. Con la ciclina E, la CDK2. Pues acuérdense, esas combinaciones siempre se dan. Experimentalmente se puede encontrar que estas ciclinas pueden interactuar con varias a la vez, pero con menor afinidad. Pues la mayor afinidad se da con las que están mencionadas aquí. ¿Okay? La E favorece el paso de G1 a fase S y la A favorece el de S a G1. ¿Okay? Entonces, justamente ahí tenemos en el eje X esas fases, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar luego con más tranquilidad. Estos ciclinas, ¿okay?, que hemos dicho ciclinas y CDKs, son aquellas que regulan estos procesos de entrada y salida de cada parte del ciclo celular. Existen otros componentes que regulan estos procesos de mitosis. Una regulación muy conocida es la llamada regulación por proteólisis. Hace un momento vimos esta imagen en la cual yo les decía, ¿no? Tenemos acá la ciclina mitótica, que era la B, la CDK mitótica, que era la CDK1, se unen, favorecen el paso a M, y cuando la célula debe salir de la mitosis, este componente de acá debe degradarse, porque este lo único que hace es favorecer mitosis. Si la mitosis va a acabar, este debe destruirse. Vean ustedes acá, lo que indica es que esta es degradada proteolíticamente. O sea, hay proteasas que van a actuar sobre estos componentes para eliminarlos, y estas proteasas actúan en todo el ciclo celular. Entonces, existe una proteólisis que también regula el ciclo celular. ¿Qué hace esa proteólisis? Destruye aquellos componentes, aquellas ciclinas, por ejemplo, que ya no deben estar altamente concentradas, las destruye para que disminuyan su concentración, ¿no? Y de esa manera las ciclinas aumentan y bajan en concentración. Un tipo de proteólisis que solo se ve en interfase, es la proteólisis SCF. ¿Okay? Vamos a ver otro tipo de proteólisis en fase M, pero este es solo de interfase. ¿Qué hace esto? Esta proteína lo que va a hacer es marcar la proteína sustrato con ubiquitina. ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué pasa con una proteína sin ubiquitina? ¿Se acuerdan del sistema ubiquitina-proteasoma? ¿Han escuchado ese sistema? El sistema ubiquitina-proteasoma es un sistema por el cual la célula normalmente está destruyendo sus proteínas, que ya están mal plegadas, que ya no van a servirle más a la célula, que ya cumplieron un ciclo. ¿Okay? El sistema se llama ubiquitina-proteasoma. Lo voy a poner por aquí. Este sistema de ubiquitina-proteasoma está compuesto por varias proteínas. ¿Okay? La idea más o menos es esta. Algunas proteínas de este sistema se denominan E, E1, E2, etc. Lo que van a hacer estas es coger algunas proteínas, vamos a poner acá proteína blanco, es decir, la proteína que queremos degradar, y le vamos a agregar unas moléculas.
Estas moléculas se denominan ubiquitina. Cuando una proteína, sea cual sea, está ubiquitinada, es decir, se le han agregado complejos de ubiquitina, las proteínas E del sistema ubiquitina proteasa la van a degradar. ¿Okay? Van a hacer una proteólisis. ¿Para qué? Para destruirla. Este mismo sistema la utiliza la célula en el ciclo celular y lo podemos ver acá. En este caso, esta proteína SCF lo que va a hacer es favorecer la ubiquitinización de aquellos componentes del ciclo celular que la regulan. ¿Quiénes, por ejemplo? Inhibidores de CDK. Hemos dicho que la CDK favorece el paso de una fase del ciclo celular a otra, ¿cierto? Hay ciertos también inhibidores de la misma. Si las destruimos, podemos favorecer la concentración de ellas, ¿no? Entonces, también, ¿quién tenemos? Ciclinas de fase G1, en el caso de la interfase, entre otras proteínas más. Entonces, esta proteólisis lo que va a hacer es destruir proteínas que regulan el ciclo celular. ¿Okay? Abajo podemos ver, luego vamos a explicar cada una de ellas, ¿ya? Solamente miremos esta de acá, la SCF. La APC es de fase M, o sea, de la parte de mitosis. Ahora la vamos a explicar más adelante. Vean ustedes que esta proteína SCF está activa durante casi toda la interfase, en alta concentración, regulando todo el ciclo de interfase, y cuando ya entramos a mitosis empieza a disminuir su concentración. Porque en mitosis empiezan a aumentar otras, ¿no? Como el APC que está aquí. Entonces vean que en la mayoría de la interfase es este sistema proteolítico que ayuda a regular el ciclo celular, degradando CDK, inhibidores de CDK, ciertas ciclinas que estamos definiendo sus temas, ¿no? Entonces, dentro de esta regulación, ¿okay? Debe haber puntos en los cuales la célula se asegure de que todo va yendo bien. Esos puntos de regulación en el cual la célula dice, bueno, todo va bien, continúa el ciclo celular, detente, todo va bien, continúa el ciclo celular, se denominan checkpoints. Estos checkpoints están distribuidos en varias etapas del ciclo celular. Hay un checkpoint en fase G1, también hay un checkpoint de fase S, hay un checkpoint de fase S, hay un checkpoint de fase G2 y también hay uno en la fase mitótica. ¿Okay? Cada checkpoint tiene una función distinta, ¿okay? Dependiendo del ciclo, pero todas, bueno, exceptuando la de fase M, todas las de interfase, lo que van a evaluar es la calidad del ADN. Que no haya rupturas de ADN, que no haya material genético perdido, que no haya un agente que esté malogrando o de alguna manera impidiendo la duplicación del ADN, etc. ¿Ya? Todas hacen eso, especialmente la de fase S. La de fase G1, ¿qué más va a tentar? En la fase G1 ustedes me dijeron, la célula crece. Entonces, cuando llegamos al checkpoint de fase G1, lo que debe saber la célula es censar si el tamaño celular es adecuado. La célula ha crecido. Si no ha crecido, entonces la célula se va a mantener en fase G1, no va a avanzar en el ciclo celular. Entonces va a censar células, va a censar nutrientes, va a censar factores de crecimiento y, como yo les había dicho, daños en el ADN. ¿Okay? En el caso de checkpoint de fase S, principalmente solamente sobre el ADN. Es decir, ADN dañado o segmentos del ADN en todo el genoma que aún no han sido replicados. Se ha observado algunos casos de que de la fase S a la fase G2, en fase G2 sigue habiendo replicación del ADN, de algunos segmentos, ¿no? Eso no debería ocurrir. Entonces, en este checkpoint, la idea es esta, ¿no? Ver qué ADNs no han sido replicados y terminar de replicarlos, qué segmentos. En G2 también se va a censar el tamaño, y acá con más rigor, porque se supone que ya entramos a mitosis, que luego lleva a citocinesis que divide a la célula. La célula ha tenido que crecer lo suficiente para dividir a las células hijas en un tamaño considerablemente razonable, ¿no? Entonces va a censar también tamaño celular y que la replicación del ADN haya sido adecuada. Cuando estamos en fase M, este checkpoint de aquí, lo que va a censar, ¿qué caracteriza en la mitosis? Para que los cromosomas vayan al centro o migren hacia los polos. ¿Qué realiza este proceso? El uso, exactamente, ¿no? La idea hasta la mitad de la mitosis es metafase. ¿Qué ocurre en metafase? Los cromosomas van a alinearse a dónde? Se supone que acá están centrosomas con sus centriolos,
¿cierto? Tenemos los usos. Se supone que al medio deben estar en metafase los cromosomas totalmente condensados y alineados. Esto es en mitosis, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe censar aquí la célula? Igual lo vamos a ver más adelante. Uno, que estén alineados exactamente al centro. Eso es lo que se ve en checkpoints. ¿Okay? Pero más importante que ello, ustedes saben, acá en el centrómero, ¿qué hay en mitosis? En cada uno de los cromosomas. ¿Dónde se une el uso? ¿Al centrómero? ¿Qué hay encima del centrómero? Cinetocoro. Hay dos cinetocoros, una a cada lado. Lo que va a censar este checkpoint de fase M es que cada cinetocoro esté unido a un uso, a una fibra de uso, porque son varios microtúbulos unidos. ¿Ya? Eso debe ocurrir. Si no ocurriera eso, errores como por ejemplo este, ¿no? Miren, acá tenemos el uso, tenemos una fibra de microtúbulo unida y otra fibra del mismo lado unida al otro. ¿Qué va a ocurrir con este cromosoma? Se va a ir entero por este lado, ¿cierto? O puede ser esto: uno de los cinetocoros está vacío y el otro está unido. Igual se va a ir entero por el otro lado. Estas cosas de aquí no deben ocurrir. Y esto es lo que censa el checkpoint de fase M. ¿Ya? Que el uso esté adecuadamente unido a sus cinetocoros y todo esté alineado. Si el checkpoint dice que eso no ocurre, la anafase nunca va a ocurrir. Todo se va a detener aquí. ¿Okay? Entonces vean que hay puntos de regulación denominados checkpoints. Otro tipo de proteínas reguladoras, a ver si vamos a ir encajando un poco en las moléculas que hemos estado viendo así dispersas. Vamos a empezar por aquellas proteínas que regulan G1. Una proteína muy conocida es la proteína RB. ¿Por qué RB? De retinoblastoma. Fue encontrada en pacientes que sufrían de retinoblastoma y se vio que era esta proteína que cuando mutaba o era disfuncional generaba este cáncer. ¿Okay? Luego se demostró de que esta misma proteína estaba mutada en otras anomalías, inclusive en otros tipos de cáncer, es decir, no era única del retinoblastoma. ¿Okay? Pero ya quedó con el nombre. Este retinoblastoma está generalmente unido a un factor de transcripción, que es el E2E. ¿Se acuerdan lo que era un factor de transcripción? Cuando hablamos de lisosomas explicamos un poco el factor de transcripción. ¿Cuál es la función del factor de transcripción? Y promover llegar al núcleo. Delegada. Promover la expresión de esos genes en el ADN. Promover expresión exactamente de genes. Esa es la idea del factor de transcripción. En este caso, la proteína RB está unida a un factor de transcripción. Es decir, la proteína RB no es un factor de transcripción, sino está unida a una de esas que es el E2E. Mientras estén unidas, el factor de transcripción va a estar en el citoplasma. ¿Dónde tiene actividad un factor de transcripción? ¿El citoplasma o el núcleo? En el núcleo, porque esa es la transcripción, ¿cierto? Cuando esta proteína RB se fosforile, va a soltar el factor de transcripción, favoreciendo que este de aquí vaya hacia el núcleo y se una al ADN expresando ciertos genes. Si estamos en fase G1, seguramente expresará genes que favorezcan el paso a la fase S, la replicación del ADN. ¿Okay? Y miren ustedes, se fosforilan. ¿Quién las podría fosforilar a ellas? Las CDKs, las ciclinas no, las CDKs. Las ciclinas son las que activan a las CDKs. Las quinasas dependientes de ciclina. Ellas son las que van a fosforilar a estas proteínas. ¿Okay? Digamos un poco más al respecto. Eso es lo que les decía. Les había dicho que la ciclina D era de fase G1 temprano. Y acá la tenemos. De cada una de estas ciclinas que les he mencionado, de las 4, hay varios tipos. 1, 2, 3. Vamos a englobarlas en una sola. Ya porque no nos vamos a dispersar mucho. Ciclina D1, ¿okay? O ciclina D nada más, unida a las CDKs de fase G1, que hemos dicho que es la 4 y la 6. Estas unidas, ¿okay? ¿Por qué se unen? Porque ciclina está en alta o baja concentración. Alta. Esta CDK se activa y empieza a fosforilar sustratos. Uno de ellos es la proteína RB. PRB significa proteína RB. A veces lo ponen así para diferenciarlo del gen, RB5. ¿Ya? Pero es lo mismo.
Esta proteína se va a fosforilar. Al fosforilarla, aquí el dibujo le falta, pero supone que esto debería estar unido aquí, ¿no? E2F. Una vez que se fosforila, suelta E2F. E2F se transloca del citoplasma del núcleo y va a expresar genes. ¿Genes de qué? Que van a tener uso en fase S. En la duplicación del ADN, que es la fase S, ¿qué proteínas deberían estar allí? Acuérdense. ¿Qué proteínas tienen función en la duplicación del ADN? Polimerasas. ¿Qué más? Topoisomerasas. Helicasas. Exactamente. Esos genes seguramente van a ser favorecidos por este patrón de transcripción, que son proteínas o genes de fase S. Entonces vean ustedes de que la ciclina CDK va a actuar favoreciendo fase S, fosforilando la proteína RB. Pues al inicio de la fase G1, es decir, fase G1 temprano. Fase G1 temprano, la ciclina D favorece la fosforilación de RB. Una fosforilación normal. ¿Okay? La fosforila y empezamos a soltar factor de transcripción E2F. Cuando ya estamos en fase G1 tardía, o sea, ya avanzamos en el ciclo, vamos a ver, según lo que habíamos visto antes, ¿quién es la siguiente ciclina que se expresa? La E. Primero era la D, la E, la A y al final la B. Acuérdense, entonces le sigue la E. Cuando la E se expresa, va a ocurrir ¿qué? De que la proteína RB que ya está fosforilada se va a fosforilar aún más. Por eso es denominado hiperfosforilación. Se va a fosforilar así ya en altas cantidades. Eso es lo que finalmente va a gatillar el paso de G1 a fase S. Entonces, si la pregunta en un examen es ¿cómo hace la ciclina B1 con CDK para favorecer el paso de G1 a fase S? ¿Cuál sería la respuesta? Vámonos. Ciclina era la D con CDK 4 o 6. ¿Cómo hace ella para favorecer el paso de G1 a fase S? Pregunta de aplazado. Así son las preguntas de aplazado. Así son las preguntas para que ustedes piensen. De desarrollo de toda la vida. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Esta es una quinasa. Tiene que fosforilar a alguien. Entonces ahí ustedes se acuerdan. ¿Quién es la proteína que se fosforila en fase G1? RB. RB está fosforilada. Pero RB no está solita. ¿Con quién está? Con E2F. Así sola. Si se fosforila, ¿qué sucede? Esta de aquí se suelta. Se suelta y va a pasar del citoplasma hasta el núcleo. ¿Cierto? Se trasloca el citoplasma del núcleo y en el núcleo ¿qué va a hacer? Expresión de genes. ¿No? Genes de fase S. Obviamente ya ustedes le van a meter ahí un poco de flor para que yo me la crea, ¿no? Ustedes van a... La idea es esta, ¿no? Que ustedes se identifiquen cada componente implicado en esta activación. ¿Ya? Pero acá es lo que tenemos aquí, ¿no? Ciclina D se puede unir a ciclina 4 o 6, les había dicho, aquí están los dos, esta primera etapa genera una fosforilación más o menos baja. Cuando avanza la fase G1 a fase G1 tardía, la ciclina E, que es la que le sigue, acá faltó eso, ¿no? La ciclina E y la ciclina CDK2. Esta va a hiperfosforilar a la proteína RB. Y esto finalmente gatilla el paso de G1 a S. Acá falta completar. ¿Quién sigue por acá? CDK2 con ciclina ¿cuánto? E. Ahí está. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, eso es lo que regula el inicio de la fase G1 y el final de la fase G1. ¿Okay? Obviamente, antes de esto, antes de la ciclina E, está la fase G sub 0. Si estamos en fase G sub 0, esto aquí último nunca se va a dar, ¿no? En la fase G sub 0 es un estado aquiescente, muchas veces no se favorece el celular, no hay CDK, no hay ciclina, eso no se encuentra. Si seguimos viéndolo, si nosotros pensamos, si en la fase G1 la célula está tranquila, no se divide, y hay algo que la hace dividirse,
debemos pensar que hay algo que le dice que se divida. ¿Qué es lo que le dice que se divida la célula? Vean ustedes, hemos dicho que está en fase G1, está CDK4, 6, ciclina D. Lo que vemos nosotros es que para que se active y las células lleguen hasta la célula y digan que hay que aumentar la concentración de ciclina D y activar CDK4 y CDK6, debe haber una señal. Esa señal viene de una vía de transducción de señales. ¿Qué vía de señalización vieron ustedes con el profesor Mendoza? Ya que está, P3K de repente, ¿qué más? ¿Vieron esta? RAS. ¿Sí la vieron, verdad? Ya. Esta vía, la de RAS, ven acá tenemos un ejemplo de vías, ¿no? La vía de P3K y la vía de YAG generalmente están ligadas a la supervivencia de la célula. Y la vía RAS generalmente está ligada a la proliferación. Es decir, la célula hay que dividirla y dividirla y dividirla. Estamos. Justamente esta vía RAS tiene como uno de los efectores finales CDK4 y ciclina D. Llega la señal hasta ellas, ciclina D empieza a incrementar concentración, se une y activa todo lo que acabamos de explicar, ¿no? Entonces, esta vía, la de RAS, es la que favorece el paso de G1 a fase S. ¿Cómo vamos con el tiempo? Todavía no pasó mucho tiempo. Ya, sigamos un poquito más. Sigamos avanzando. Hay unas proteínas que seguramente ustedes han hablado mucho, está aquí. ¿Qué saben de ella? P53. ¿Una proteína? Las proteínas de conocimiento. Está en el VIH. Está en el VIH. Ya bueno. ¿Qué más? Está implicada en muchas enfermedades, sobre todo cáncer, ¿no? Ya. Exacto. Y aparte que es un regulador maestro, ¿no? Está implicado no solamente en el ciclo celular, sino también en muerte celular y varias cosas. Vamos a ver un poquito de ellas. Esta proteína P53 es una proteína sensora. ¿Qué es lo que va a sensar para mediar que avance o no el ciclo celular? Daño en el ADN o en el movilidad geográfica. ¿Okay? Cualquier daño aquí, la proteína P53 la va a sensar. ¿Qué es lo que le va a decir a la célula? Primero, detente, arresto del ciclo celular. Detén el ciclo celular porque este ADN dañado hay que repararlo. Ustedes el día jueves van a tener la clase de sistemas de reparación del ADN. Van a ver todos los sistemas que reparan el ADN una vez duplicado y si están mal replicados, ¿no? Entonces, detiene el ciclo celular, ¿okay? Lo arresta para que los sistemas de reparación entren a tallar y reparen todo lo que esté mal. Si el ADN está reparado, entonces el ciclo celular se va a restablecer y seguimos dividiendo, ¿no? Va a haber una estabilidad genética. Si el ciclo celular se detiene, pero el ADN no es reparado, porque ya el ADN es demasiado, el daño es demasiado, perdón, entonces va a favorecer la apoptosis. Ya sabemos que es la muerte celular programada, ¿no? Programada entre comillas porque puede ser inducida, por ejemplo, por un daño celular, por un daño en el ADN. Se produce la muerte de esa célula porque la célula o el organismo no puede permitirse pasar de una generación a otra mutaciones o daños en el ADN. Tiene que morir esa célula necesariamente. Entonces las proteínas implicadas en este proceso son P53 y P21. ¿Cómo funciona? Si hay una lesión en el ADN, ¿okay? P53 lo va a detectar. Una vez que lo detecta, P53 va a favorecer como si fuera un factor de transcripción, que en realidad no lo es, simplemente va a favorecer el proceso. Va a favorecer la transcripción de la proteína P21. ¿Okay? P21 se va a transcribir, va a generar la proteína P21 y esta proteína P21 va a inhibir CDKs. Las CDKs tienen acción ¿para qué? Para favorecer el ciclo celular, ¿cierto? Entonces el P21 lo va a inhibir, porque la idea del P53 es detener el ciclo celular. ¿Estamos? Y va a inhibir otras proteínas como PSNA, que es una polimerasa, ¿okay? Que en este caso no viene al caso. Veamos aquí nada más la CDK. Entonces, ¿cómo P53 detiene el ciclo celular? Sensa un daño, favorece a P21 y este P21 es un inhibidor de las CDKs. ¿Okay? Y si no hay CDKs, no hay ciclo celular, se detiene todo. Unamos todo lo que hemos entendido con respecto a P53. Si hay un daño, la producción de P21. P21 va a inhibir a la ciclina CDK2. Esa ciclina CDK2
va a mediar el paso de G1 a S, ¿cierto? Con su respectiva ciclina. Si la inhibe, esta de aquí, ciclina CDK2, ya no va a poder hiperfosforilar a RB. Por lo tanto, RB ya no va a soltar E2F y E2F no va a favorecer genes de la fase X. ¿Okay? Entonces vean ustedes cómo P53 está unido al proceso que hemos visto antes respecto a RB y E2F. De esa forma como lo inhibe y lo detiene. Entonces P21 actúa a ese nivel en fase G1. ¿Dudas respecto a esto? Sí. ¿Qué otra pregunta? Sí, la P53 inhibe hasta la P21. No. P53 favorece la producción de P21, favorece su transcripción. ¿Okay? Va a favorecer que esta se produzca, incremente concentración en la célula y de esa manera pueda inhibir a la CDK2. Entonces, activa la activación de la transcripción. Activa la activación. No, activa la transcripción. Ah, exactamente, activa la transcripción para P21. ¿Sí? Esa es la idea. Y P21 como he dicho es un inhibidor. ¿Alguna otra duda respecto a esto? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos con el tiempo? A ver. Sigamos bloqueándonos un poco. Miren, este P53 lo hemos analizado a este nivel de G1S. Chicos, en 2 minutos tenemos un receso. Fase G1S, ¿ok? Lo acabamos de analizar. Hemos dicho que P53 activa y favorece la transcripción de P21. P21 inhibe, esta raya transversal significa inhibirlo, inhibe a CDK2. Por lo tanto, CDK2 ya no va a favorecer este paso, ¿no? Que tiene que ver con la proteína RB. A su vez, esta P53, ¿ok?, va a estar activada por daños en el ciclo celular, ¿verdad? En el ADN. Vean ustedes, el daño puede ser DNA de doble cadena. Esto de aquí es... No me acuerdo si mi inglés está bien. Doble, es una... Doble. No está bien. ¿Está bien así, Vini? Bueno, ya. Son rupturas... No, break, ¿no? Gracias. Así que me lo dijo, pero gracias. Break. Rupturas de doble cadena. Estamos. Break. Es break. Escuchen, ya, a ver. Quien va a gatillar en la función del P53 van a ser rupturas de doble cadena o rupturas de ADN de cadena simple, SS. ¿Ya? Es decir, pueden ser de ambos tipos, pero dependiendo del tipo se va a gatillar por diferente vía. Si es una ruptura de doble cadena, va a ser por una proteína denominada ATM, que cuando esta muta genera la llamada enfermedad ataxia telangiectáxica, que la van a ver seguramente en su libro en una lectura, que es parte de esta enfermedad, es el origen de esta enfermedad. Entonces, esta de aquí es la que finalmente va a censar. Habíamos dicho que el P53 va a censar el daño. ¿Cómo lo hace? Mediante esta proteína. ATM es la que censa el daño, le pasa la voz al P53 y P53 gatilla todo lo que acabamos de hablar. Si es de cadena simple, existe otra vía, no es ATM sino es ATR. Lo mismo, ATR le pasa la voz al P53 y se favorece lo que acabamos de hablar. ¿Okay? Pero aún así hay algunas proteínas adicionales como son el CHK2 y CHK1. Estos vienen de proteínas de checkpoint, por eso se llama CHK. Checkpoint 1 y checkpoint 2. ¿Okay? Si es checkpoint 2, esta de aquí va a ser la checkpoint de G1 a fase S. Si en el checkpoint de fase G1 se detecta algún daño, la célula no ha crecido adecuadamente, o hay un daño en el ADN, no hay nutrientes, etc., no podemos continuar con el ciclo celular. Esta proteína checkpoint o CHK2 va a pasar la voz al P53 para que detenga todo el ciclo. Estamos, es decir, sin haber daño necesariamente en el ADN, mediante esta proteína de aquí. Si es por ATM, es necesariamente por daño en el ADN. ¿Okay? Lo mismo aquí en el caso de la 1, de checkpoint de fase 1, que es más avanzado en la vía. A ver, vamos a terminar esta diapositiva para dar un receso, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es lo siguiente. CDK2 es una proteína que para que actúe debe estar
Me avisa de que es una proteína que para que actúe depende de la fosforilación. Estamos. Esta proteína de aquí, CDC25A, es una fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? Es lo contrario de la quinasa. Si la quinasa fosforila, la fosfatasa desfosforila. ¿Okay? Esta fosfatasa generalmente actúa sobre CDK para quitarle todas las fosforilaciones que tenga. Porque cuando CDK2 está fosforilado, está inactivo. Esta aquí actúa normalmente para que ella haga su función. Si hay algún proceso en los checkpoints, estas proteínas lo que van a hacer es inhibir a CDC25A para que esta se mantenga fosforilada y ya tampoco favorezca el paso de G1 a S. Igual en el otro lado, ¿no? Si es el checkpoint de fase G2, para que no favorezca la mitosis, hay que inhibir a CDC25A, la misma proteína. ¿Ya? En la misma proteína. Entonces vean ustedes que esto de aquí implica que hay varias proteínas y moléculas implicadas en la regulación del ciclo celular, todas mencionadas en el libro que les he dicho, el al cargo, ¿ok? Excepto el está aquí, como está mencionado. Esa es la contraria del CDCA2, que está aquí, ¿no? La ciclina, si está fosforilada, está inactiva, es lo que les decía. Con su complejo, la CDK, perdón, está inactiva. Para poder activarla, el CDC25 tiene que desfosforilarla, es una fosfatasa. Y de esta manera se activa y favorece la replicación y el paso de cada ciclo celular. Si es que hay que inactivarla, aquí actúa UI, que es una quinasa. Entonces, yo les mencionaba que en este paso, aquí, la CDK2, si está fosforilada, está inactiva, ¿verdad? ¿Quién la fosforila a ella? UI1. ¿Ok? Ella es la que le va a fosforilar a la CDKs. Es una quinasa para CDKs. Y eso es lo que les mencionaba acá. Bien, entonces, antes de pasar a fase M, damos un proceso de 5 minutos. ¿Ya? Y cómo esas capas de enfermedades se regulan. ¿Okay? Hemos descrito las proteínas que también van a actuar a la siguiente fase, que es la fase M. A ver, la fase M ya hemos dicho que tiene dos etapas, ¿cierto? La principal es la mitosis, le sigue la citocinesis. A ver, la señorita que me está dando la espalda como El profe. ya. Entonces, rápidamente, ¿cuál es el objetivo de la mitosis? Replicar. Variación. División. ¿División de los cromosomas? No. División de las células no es de citocinesis. Hemos dicho que no tiene que ver nada con la mitosis. Recuerden que fase M es mitosis más citocinesis. ¿Ya? Mitosis. Ya, perfecto. Tiene que ver entonces con la división nuclear y la repartición de material genético. ¿Cierto? Una división equitativa. Cuando se realiza la mitosis, la célula solamente se va a centrar en ella, a tal punto que va a dejar de ser sensible a factores externos, va a dejar de ser un tipo de metabolismo normal, la va a anular para solamente favorecer todo respecto a los cromosomas y a su división correspondiente. ¿Okay? Hay 5 fases: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Vamos a revisar cada una de ellas con algunas características propias. Profase, ¿qué caracteriza la profase? Parece. ¿Qué es lo que más nos han enseñado de la profase? ¿Qué es lo primero que sucede ahí? Parece. Degradación de nucleolos, ¿qué más? Desaparecen nucleolos, carioteca, se desensambla, ¿no? La envoltura nuclear, ¿qué más? Condensación de cromatina, ¿cierto? Y además, no se olviden nunca de los centrosomas, ¿verdad? No se olviden de los centrosomas, que ellos empiezan a migrar hacia los polos, para poder demandar los usos que van a favorecer el proceso de anafase y también la de metafase. Entonces, acá lo que tenemos, ¿no? La envoltura nuclear empieza a desaparecer, los centrómeros empiezan a
a atraer las proteínas del cinetocoro. El cinetocoro se empieza a formar, ¿okay? La cromatina se empieza a condensar, se forman los usos a partir de los centrosomas que empiezan poco a poco a migrar a los polos. Una célula que no está haciendo mitosis, ¿cuántos centrosomas tiene? Uno, ¿no? Aquí vemos que están divididos. Y se ha visto que los centrosomas se dividen ya en fase G2. En fase G2 ya empieza la división del centrosoma y cuando estamos en profase solamente empiezan a migrar. ¿Ya? Entonces esa es la idea, ¿no? La condensación de la cromatina es uno de los aspectos básicos de la profase. Tenemos aquí cada uno de estos, ¿cómo se llama? Nucleosomas empiezan a engranarse poco a poco. Esto de aquí, en el cual las proteínas empiezan a unirse al ADN, se denomina condensación. Y una vez que estas están unidas y empiezan a enrollarse sobre sí mismas, la condensación aumenta hasta llegar a un cromosoma como tal. ¿Cuándo llegamos a este punto? ¿En qué fase de la mitosis? Metafase. Okay, aquí estamos solamente en metafase. Antes estamos en esta zona de aquí, en una cromatina condensada, pero que no llega a formar cromosomas aún. ¿Okay? Entonces, vean ustedes, acá tenemos que la condensación de la cromatina, ¿okay? Para luego formar un cromosoma que comienza en profase. Fuerte. Como hombre. Esto va a estar ayudada por ciertas proteínas. Vean ustedes aquí. Esto es un cromosoma, claramente, ¿verdad? Si nosotros a este cromosoma le degradamos todo el ADN, miren lo que queda. Esto de aquí se denomina andamiaje o en inglés scaffold. ¿Okay? Este scaffold son proteínas que sirven como un esqueleto del cromosoma. O sea, el cromosoma no solamente es proteínas con ADN con histonas, sino también es un esqueleto que permite formarlo. ¿Okay? Respecto a la función del scaffold, se han dicho varias cosas, ¿no? Unos favorecen a la hipótesis de que este permite la forma propia del cromosoma. Otros experimentos indican de que este scaffold aparece después de que el cromosoma se ha formado como tal, así que todavía no está muy clara la función, pero siempre está allí y forma parte del cromosoma. ¿Okay? Ahora, para que la cromatina se empiece a condensar, ¿okay? Deben ocurrir varias cosas. Por ejemplo, ahí vienen las proteínas condensinas y las llamadas coenzinas. ¿Qué sucede con las condensinas? Vean ustedes, las condensinas lo que están favoreciendo es que el ADN se enrolle sobre sí mismo, es decir, condensación. Para que las condensinas se activen, solamente se van a activar en profase. ¿Quiénes se van a activar? Mira, CDK1 y ciclina B, que hemos dicho que es el factor promotor de la mitosis. Entonces, estas una vez unidas, fosforilan a las condensinas y las condensinas van a empezar a actuar sobre el ADN condensando justamente, ahí viene su nombre. Por otro lado, cuando estas proteínas, las proteínas de profase fosforilen a las llamadas coenzinas, estas que están aquí, van a empezar a las coenzinas a desensamblarse. ¿Cuál es la función de la coenzina? Vean ustedes, este es el ADN, digamos ADN madre, y este es el ADN hijo, es decir, después de la duplicación. La función de las coenzinas entonces es mantener las cromátidas unidas. ¿Okay? Y las mantiene unidas ya desde fase S, porque en fase S se da la duplicación. Una vez que se duplique el ADN, esas dos hebras, que son las cromátidas, no se van a separar, se van a mantener unidas por coenzinas. Estas coenzinas, conforme avancemos en la mitosis hacia la metafase, hacia la anafase que deben separarse las cromátidas, estas coenzinas van a ir desapareciendo. Quienes favorecen la desaparición es la fosforilación de estas proteínas, favorecida por proteínas como aurora B o sinasa tipo polo. Esas son las que van a fosforilarla, haciendo que poco a poco vayan saliendo los cromosomas. Y una vez que llegamos a la metafase, la anafase hace que las cromátidas se separen. Si las coenzinas no son retiradas, estas dos cromátidas no van a separarse nunca, porque esas proteínas las están uniendo en todo el rango de la cromosoma. ¿Ya? Entonces debe haber activación de condensinas e inactivación de coenzinas. Empieza el ensamblaje del cinetocoro. Esta imagen de aquí no es de la profase, ¿okay? Es de la metafase. ¿Okay? ¿Cuándo es metafase? Cuando el cinetocoro ya está unido al microtúbulo del uso. ¿Ya? Lo que pasa en profase es que se empieza a formar el cinetocoro. El cinetocoro está formado por dos placas, la placa externa, que es la que hace contacto con el microtúbulo, y la placa interna, que hace contacto con el cromosoma. Dos placas, placa externa e interna del cinetocoro. Y estas se van a ensamblar en profase.
¿Okay? Entonces tenemos aquí, tenemos una microfotografía donde se ve el uso, microtúbulos, y acá está el uso. ¿Okay? Recuerden que el uso mitótico está formado por varios microtúbulos, no es uno, son varios. ¿Okay? Unidos al cinetocoro. Y esta zona de aquí ya corresponde a la parte de metafase. Lo que podemos ver aquí es de que el microtúbulo, ¿cómo se une al cinetocoro? Vemos que hay proteínas que la van a mediar. Por ejemplo, dineínas, ¿no? Tenemos otros tipos de cinesinas como esta de aquí. Y tenemos, más importante, esta proteína de aquí. Esta proteína de aquí, ¿qué está haciendo? Está uniendo cinetocoro con el uso mitótico. Esa proteína en mamíferos es NDC80. Porque si ustedes de repente revisan alguna bibliografía van a encontrar otro nombre, que corresponde a estudios en levaduras, etc. ¿Ya? Pero en mamíferos es NDC80. Entonces, ¿cuál es la función de esta proteína? Es unir cinetocoro con microtúbulos en metafase. ¿Ya? Luego vamos a revisar algunas de estas proteínas más. Estas proteínas de aquí son motores moleculares. ¿Cuál es la función, por ejemplo, de una dineína o una quinesina? Usted. Transporte de organelas, transporte de vesículas a través del citoesqueleto, ¿cierto? Entonces, pero no solamente hacen eso, vean ustedes. No solamente hace eso, vean ustedes, aquí tenemos también motores moleculares. Estas van a ir caminando sobre el uso y están pegadas a proteínas del cinetocoro, emanadas del cinetocoro. Cuando caminen sobre ella van a hacer que el uso mitótico vaya avanzando contra el cinetocoro. Entonces, ¿qué sucede? Estas moléculas de acá, ¿cómo se llaman? Las alfa y beta tubulinas, que son las unidades del microtúbulo, ¿cierto? Estas se van a ir desensamblando, van a ir retirándose. El uso va avanzando y estos se van retirando, favorecidas por la fuerza de los motores moleculares. Entonces, son los motores moleculares tipo dineínas, tipo cinesinas, entre otras, que favorecen que el cromosoma vaya avanzando en anafase o vaya avanzando a metafase en la placa media. ¿Ya? Luego vamos a revisar poco a poco esto. Habíamos dicho que en fase G2, la también está en fase S, se produce la duplicación de ¿quiénes? Del centrosoma. ¿El centrosoma por quién está conformado? Por dos centriolos, ¿cierto? Dos centriolos y material pericentrolar, que está aquí, ¿no? Son proteínas que favorecen luego la formación del uso. En fase G1 está tal cual, son dos centriolos perpendicularmente unidos. Cuando entramos ya a fase S tardía G2, estas se duplican, se separan. Vean ustedes que estas van a empezar a separarse, toman una distancia ya en fase G1, para cuando estamos en esta fase final de la interfase, empiezan a aparecer ahí unos precentriolos, ¿no? Ya para fase M esto madura y empiezan a migrar en profase hacia los polos. Es decir, ¿dónde se forman? Se forman en la interfase, ¿okay? Y en profase ya solamente empiezan a migrar poco a poco. Entonces eso es aquí muy importante, porque a partir del centrosoma van a emanar el uso. La pregunta sería, ¿qué sucede si no hay centrosoma? ¿Habrá mitosis? ¿Qué creen ustedes? La lógica indica que no, ¿cierto? Porque lo que nos dice aquí, lo que vemos de aquí es que el centrosoma, a partir de él, emanan los microtúbulos del uso, ¿verdad? Y ellos van a manejar esto. Si no hay centrosomas no debería haber. Sin embargo, experimentalmente también se ha demostrado de que si le quitamos centrosomas, la mitosis igual se completa. Entonces, ¿cuál es la real función del centrosoma? Entonces, de repente es parte de la organización de la mitosis, pero no es fundamental para que los usos mitóticos jalen a los cromosomas en anafase, etc. ¿Ya? Entonces, eso todavía está aún en estudio. ¿Qué sucede con la envoltura nuclear? Hemos dicho en profase. A ver, busquemos términos. ¿Qué sucede? ¿Se degrada? No se degrada. ¿Qué puede suceder? Dicen que desaparece. ¿Pero a dónde se va? Desaparece, sí, se convierte en energía. ¿Dónde se va? Pensemos. Existen varias hipótesis también al respecto, ¿ya? Una, y es la más aceptada, es que una vez entrada a profase, donde los cromosomas empiezan a condensarse, el material empieza a condensarse, esta envoltura nuclear, ¿okay?, va a desorganizarse, pero no va a desaparecer.
¿Quién está continuo a la envoltura nuclear? El retículo endoplasmático. La hipótesis indica de que ellos se van a retraer hacia el retículo endoplasmático. Es decir, va a haber un momento que es profase donde el retículo endoplasmático está unido a la envoltura nuclear en uno solo. Y una vez que volvamos hasta telofase, la envoltura nuclear va a regresar a formar el núcleo que estaba en el retículo endoplasmático. Entonces el retículo endoplasmático tiene función ahí. Acepta la envoltura nuclear y luego la regresa para que forme a través del núcleo. Algo similar supuestamente ocurre con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi también, en el proceso de división celular y este asunto, se retrae hacia el aparato de Golgi, perdón, hacia el retículo endoplasmático para poder dividirse. Existen no está todavía bien definido, se está estudiando eso al respecto. Lo que sí está claro es que mitocondrias, lisosomas, ellos simplemente se dividen y se reparten. El problema está en el retículo endoplasmático, envoltura nuclear y el aparato de Golgi. Esta es la hipótesis más aceptada, que todo se retrae hacia el retículo endoplasmático. Bien, en la prometafase, ¿esta cuándo va a iniciar? Luego de que la envoltura nuclear ha desaparecido. ¿Estamos? Señor, ayúdame la cosa. Va a iniciar luego que la envoltura nuclear. Voy a ver. ¿Okay? Lo que va a suceder es que se va a completar el ensamblaje del uso metódico y los microtúbulos aquí en prometafase van a hacer contacto con los cinetocoros que son. Entonces, eso es muy característico. ¿Okay? Cuando los microtúbulos hacen contacto con el cinetocoro, no es en metafase, sino es en prometafase. ¿Ya? Entonces, este movimiento de los cromosomas, de unión de los microtúbulos al cinetocoro y de movimiento ya hacia la metafase, se denomina congresión. ¿Qué es la congresión entonces? Es el movimiento de los cromosomas hacia la placa metafásica, es decir, la zona ecuatorial de la célula. ¿Okay? ¿Cómo se da? ¿Quién los mueve? ¿Qué habíamos dicho respecto al cinetocoro y los microtúbulos? ¿Quiénes están haciendo el movimiento ahí? Motores moleculares, ¿no? Dineínas, quinetidas, entre otras más. Entonces vean ustedes aquí que están unidas también, ¿okay? No solamente a esta parte del cinetocoro, sino también están unidas a los brazos de los cromosomas y van a favorecer el movimiento. Lo primero que va a ocurrir es lo siguiente. Nosotros tenemos acá diferentes usos, ¿no? ¿Estos usos cómo se llaman? Los que no van hacia la parte de la mitosis. Bueno, ahorita lo vamos a revisar otra vez. Vean ustedes lo que sucede. Miren, hay usos que se dispersan, que van a formar parte de esta placa metafásica. Hay usos que van a llegar hacia la mitad, o sea, la zona ecuatorial, pero no se van a unir a cromosomas, sino se van a unir a otros microtúbulos del uso que está, del centrosoma que está al frente. ¿Okay? Y estas van a tener contacto por motores moleculares. ¿Estamos? Estos motores moleculares siempre van a estar caminando, ¿okay? Siendo kinesinas, los de tipo kinesinas, hacia el extremo positivo del microtúbulo. Recordemos que existe un extremo positivo, ¿recuerdan? ¿Qué caracteriza ese extremo positivo? Crecimiento y acortamiento también, ¿cierto? Las dos. También se va a acortar. Se acorta por el lado negativo, sí, pero positivo también se puede acortar y se puede agregar, las dos. En este caso, los motores moleculares tipo kinesina van a caminar hacia la parte positiva. ¿Okay? Y eso va a favorecer a que el uso mitótico sepa dónde más o menos está hacia la mitad, censando los extremos de ambos usos. ¿Okay? Luego tenemos en la fase 2 que una vez unido el cinetocoro al motor molecular y al uso mitótico, esta va a empezar a caminar hacia el extremo positivo. ¿Estamos? Y una vez hecho eso, van a estar alineados en la placa, ¿no? Este movimiento tanto de censar los usos que están aquí como los cromosomas se denomina congresión, es el movimiento de los cromosomas hacia la placa metafásica y es mediado, como ustedes ven, por motores moleculares tipo dinesinas y tipo dineínas. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué sucede si pasa esto? Tenemos el polo de un centrosoma, tenemos el otro polo del otro centrosoma y ocurre que el cromosoma está alineado así, más corto un uso y más largo el otro uso. ¿Estará al medio de la célula? No, ¿verdad? Eso puede suceder. ¿Qué creen que pasaría en ese caso? ¿Qué creen que pasaría en ese caso? Hemos dicho de que los microtúbulos
son agentes dinámicos, son agentes que se están despolimerizando y polimerizando a cada rato, ¿cierto? ¿Cómo es, por ejemplo, en la anafase que el cromosoma se jala hacia el polo? ¿Quién lo jala? ¿Quién lo jala? ¿El uso? A ver, acuérdense. ¿Quién lo jala? ¿El uso? ¿Es como una pita? ¿Y hay una proteína que lo está jalando? No, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Polimeración y despolimerización de los microtúbulos. Vean ustedes aquí. Todas esas unidades son unidades de tubulina. Cuando este está más corto que este, lo que va a pasar acá es que, miren, en este extremo positivo va a empezar a agregarse sus unidades de tubulina para que agrandar esta tubulina, y en esta otra van a empezar a retirarse hasta que este se vaya hasta el medio. ¿Ok? Entonces vean ustedes que los microtúbulos son completamente dinámicos, no están quietos. Y la forma como hacen avanzar o retroceder a un cromosoma es mediante despolimerización y polimerización. Ambas juntas. Ambas dos. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Acá tenemos un cromosoma, esta es la placa metafásica, acá están los cromosomas en metafase, y este cromosoma de aquí está desalineado. Eso es un video. Ustedes pueden ver aquí, conforme transcurre el tiempo, este cromosoma va avanzando hacia la placa metafásica, va avanzando hacia aquí, ya se acomoda por acá, sigue por acá y finalmente ya está con todo el resto. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Esto de aquí. En un extremo un microtúbulo ha estado polimerizándose y en el otro estado despolimerizándose, jalando el cromosoma hasta la placa metafásica. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Pues hay un proceso dinámico, los microtúbulos no son estáticos, están constantemente haciendo este proceso. Metafase. Se alinean los cromosomas, ¿cierto? Con las cromátidas. Repetidas cromátidas se alinean al polo, los centrosomas ya están hechos, ya está el uso formado. Acá lo tenemos los cromosomas, cada uno con su cromátida, es lo que se alinea son las cromátidas, ¿cierto? Se alinean las cromátidas, no son cromosomas homólogos, no son meiosis, acá son las cromátidas. Y vean ustedes que cada fibra del uso está unida al cinetocoro, pero cada fibra está compuesta por varias moléculas de microtúbulos. ¿Okay? Entre 20 y 30 microtúbulos por cada fibra, que son varias. Vean ustedes, se unen, y si están unidas cada cinetocoro con cada fibra del uso de ambos extremos, todo va a ir bien. ¿Okay? Acá tenemos diferentes tipos de microtúbulos. Los astrales, que son los que se van a otras zonas de la célula. Tenemos los cromosómicos, que se van justamente al cromosoma, y tenemos los polares, que les había dicho que hacen contacto con las otras fibras del microtúbulo del otro centrosoma, pero no hacen contacto con cromosomas. ¿Okay? ¿Cuál es la función de los polares? Es facilitar, censar dónde está realmente la mitad de la célula. ¿Ya? O sea, ubicar la placa metafásica. Perdón. Ya. Ya. Entonces esto ocurre en metafase. Entonces veamos lo siguiente. Esto de acá es un dibujo de un experimento para demostrar cómo es que ocurre o qué es lo que sucede cuando una célula está en metafase. Vean ustedes, ¿eso es metafase, sí o no? Este de acá también es metafase. Pero miren los microtúbulos. Lo que se ha hecho acá en este experimento es agregar sus unidades de tubulina marcadas con fluorescencia, ¿ya? Que están en rojo. Vean ustedes, en el tiempo ambas siguen en metafase, no ha pasado a anafase, siguen iguales, pero vean que en el tiempo, si le vamos agregando sus unidades de tubulina, vean ustedes aquí estas zonas rojas, están agregando tubulina. Si pasa el tiempo, miren, ¿eso quiere decir? Que por más de que nosotros en la foto lo veamos estático, constantemente el extremo positivo del microtúbulo que está unido al cinetocoro está agregando constantemente tubulinas. Es decir, se está renovando el uso mitótico constantemente. O sea, no es algo estático, sino es totalmente dinámico, ¿no? En este caso hay una especie de balance entre la polimerización aquí y la despolimerización aquí. Porque si acá gana, que tiene que perder, ¿verdad? Para que ocurra anafase, las velocidades ya van a ser distintas. Aquí va a ganar con menor velocidad que lo que está perdiendo aquí, favoreciendo que se retraigan los cromosomas.
Entonces, anafase se va a los extremos, empieza la migración hacia los extremos de los cromosomas. Y acá tenemos que considerar otra cosa. Habíamos hablado de un checkpoint de la mitosis. ¿De acuerdo? Tenemos que ver eso ahí. Existen varias formas de regular la mitosis. Una es por proteólisis. Habíamos dicho que la proteólisis por SCF es de interfase. ¿Sí? Existe otro tipo de proteólisis que es por APC. ¿Ya? Existen dos formas de APC. Tenemos lo siguiente. Nosotros, para favorecer el paso de metafase hasta anafase, ¿qué debe pasar? Las cromátidas se deben separar. Para que las cromátidas se separen, ¿qué hemos dicho que debe pasar? Lo mencionamos hace un rato. Eliminar coecinas. Exactamente. La idea es esa. Entonces, esas coecinas, que son esos puntos negros que están acá, que están uniendo a las cromátidas, deben desaparecer. Quien hace ese proceso de eliminar finalmente las coecinas, la parte final ya, es la enzima separasa. Es una proteasa que elimina coecinas, pero ya todas las que restan. Esta separasa justamente separa las cromátidas. ¿Okay? Pero esta separasa generalmente está inactiva. ¿Okay? Está inactiva porque está unida a otra proteína denominada securina. ¿Okay? Unida a la securina, la separasa está inactiva y la metafase va a tener sus cromátidas unidas. ¿Okay? Para que esta securina se separe, se tiene que dar una proteólisis por el APC. El APC, unido a esta proteína CS20, van a favorecer la proteólisis de esta securina. ¿Proteólisis por quién? ¿Qué sistema hemos dicho que degrada? El sistema ubiquitina-proteasoma. ¿Ya? Entonces, estas dos unidas van a favorecer la proteólisis de securina, activando la separasa que va a eliminar las coecinas, favoreciendo la anafase. ¿Estamos? Entonces, en ese orden. Esto es para APC y CS20. Nosotros lo vemos acá en el tiempo. CS20 está aquí. Vean ustedes cuándo es que se incrementa su porcentaje, su concentración. Cuando inicia la profase y es máxima cuando llega a metafase. Justamente para favorecer luego la anafase. Una vez que termine la anafase, ya esto cae, porque ya no lo necesitamos más. Esto es APC, pero del CS20. O sea, este mecanismo que está aquí. La idea es eliminar coecinas. La otra es, bien, ya pasamos de metafase a anafase, pero ahora lo que necesitamos también es que termine la mitosis. Para que termine la mitosis, ¿qué debe desaparecer? ¿Qué factor favorece la mitosis? Ciclina B con CDK1. Hay que desaparecerla. Se da otro proceso proteolítico que también tiene que ver con APC, pero esta vez APC ya no va a estar unido a CS20, sino va a estar unido a CDH1. Es el segundo mecanismo. Estos de aquí, unidos, los dos, van a degradar a la ciclina. Y una vez degradada la ciclina, el CDK1 va a estar inactivo, por tanto el factor promotor de la mitosis desaparece y la mitosis va a acabar. Por lo tanto, salida de la mitosis. ¿Sí? Entonces lo que ustedes pueden ver aquí justamente es eso. Cuando se incrementa la concentración de APC con CDH1, está baja casi toda la interfase, la mitosis. Cuando ya estamos por telofase, empieza a incrementarse, ¿no? Cuando es máxima, pasamos de mitosis a fase G8. O sea, favorecemos la salida de mitosis. Entonces, ¿quién favorece la salida de mitosis? El sistema proteolítico APC-CDH1. Para el proceso de la anafase, era más o menos como ya les estaba hablando hace un rato, los cromosomas, perdón, los usos polares, otra vez. ¿Cómo vamos a trabajar con ya, listo. Ese es mi tema. Miren, los usos que son polares van a hacer todo ese dinamismo que les había dicho, ¿no? Van a ir incrementando tubulinas en el extremo positivo y va a ir avanzando hasta esta zona, como ya habíamos dicho. En el caso de la anafase, lo que va a ocurrir también ahora, les había dicho, el extremo positivo no solamente gana, también va a perder. En este caso va a ir perdiendo aquí, ¿ok? Y también perdiendo aquí, favoreciendo que se separen las cromátidas finalmente. Luego, obviamente, las coecinas ya desaparecieron, ¿no? Eso es lo que les comentaba. Miren, despolimerización en anafase. Este es el microtúbulo, esta es la proteína NS80, que les había dicho cuál es su función de esta proteína. Unir el uso mitótico con el citocromo. Ya está. Aquí, vean ustedes, están, no sé, los motores moleculares que hacen avanzar al uso
y estas unidades van desapareciendo, se van liberando. Entonces hay una despolimerización para que el cromosoma vaya avanzando en ese sentido, ¿no? Hacia los polos. Con respecto al checkpoint de fase M, como les había dicho, el punto de control. Entonces, el checkpoint de fase M, les había comentado, lo que va a haber es que todo esté alineado. ¿Qué más va a haber aparte del alineamiento? Que los usos estén unidos a ambos cinetocoros. Acuérdense de eso, ¿ya? Si ocurre esto, en el cual solamente está unido a un cinetocoro, o si las dos cinetocoros están unidos al uso del mismo polo, eso va a detener la mitosis. ¿Ok? Lo va a detener. Entonces, ¿qué ocurriría si esto continúa? ¿Qué ocurriría si esto continúa? ¿Dijiste que? Va a ocurrir una trisomía, una aneuploidía, ¿no? ¿Por qué? Porque este cromosoma de aquí tiene su homólogo que debe estar seguramente, digamos que este sea su homólogo. Recuerden que en mitosis no se alinean los homólogos, sino las cromátidas, ¿no? Si este de acá pierde uno, es decir, se va uno al cromosoma hijo, así, este va para este lado y este va para este. Digamos que este sea el cromosoma 1 y este sea su par. ¿Okay? Acá este sería un cromosoma 1 y el otro sería la hija del otro cromosoma 1. Si esto va para un lado solamente, tendremos cromosoma 1 y cromosoma 1. 3 cromosoma 1, trisomía del 1. ¿No? Entonces, si el checkpoint de fase S falla, va a favorecer la aparición de aneuploidías, que son alteraciones numéricas de los cromosomas. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en checkpoint. Ahora, ¿cómo es de que ocurre este checkpoint? Tiene que ver con el sistema proteínico que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué sucede? Existe un checkpoint mitótico. Este checkpoint mitótico lo que va a censar es que los dos cinetocoros, ¿okay?, estén unidos a un uso mitótico. Si ambos cinetocoros no están unidos, este checkpoint mitótico lo que va a hacer es inhibir a CS20. ¿Cuál era la función de CS20? ¿Recuerdan? Favorece para que APC degrade securina y de esa manera activa separasa favoreciendo la anafase. ¿Okay? ¿Qué sucede si este complejo proteico que está mediado por MAT2, esa proteína principal, determina que no podemos avanzar a la anafase, inhibimos CS20, estamos, ¿okay? Si CS20 está inhibido, no vamos a degradar securina, por lo tanto, ¿qué va a pasar? La separasa va a estar inactiva, las cocinas no van a degradarse y no va a haber anafase. Así de simple. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que la APC va a estar inactiva, por lo tanto la separasa va a estar siempre unida, acá está, unida a la securina. ¿Okay? Y no va a haber quien degrade a las coecinas. Entonces es lo que tenemos allí, ¿no? Otro es lo siguiente, ¿qué sucede si ocurre esto, no? Si los dos cinetocoros están unidos a un mismo uso. Ahí el checkpoint con la APC no va a actuar, sino va a actuar una proteína llamada Aurora B, que lo que va a hacer es fosforilar el cinetocoro. ¿Para qué? Para favorecer que se despegue hasta que encuentre esta forma adecuada. Entonces es una forma alternativa a la proteína APC-CS20. Telofase, empezamos a reorganizar los núcleos, se empieza otra vez a descondensar la cromatina, viene la citrocinesis, se empieza a formar un anillo contráctil, ¿cierto? Este anillo contráctil está mediado por ¿quién? Por filamentos de actina y por miosina tipo 2. Similar a lo que ocurre en la contracción muscular, similar, no es igual, pero hay interacción de estas dos proteínas, miosina y filamentos de actina, que van a favorecer la contracción. Una vez que se da esa contracción, va a ir conteniendo hasta separarlas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Aquí todavía el núcleo no está totalmente formado. Aquí hay un centrosoma, aquí sigue otro centrosoma y pueden haber usos mitóticos aún conectándolos, formando este tipo de imágenes, ¿no? Vemos aquí una célula que se está dividiendo respecto a la otra, que aparentemente están casi ya formadas, pero los sigue uniendo los usos mitóticos, ¿no? Porque justamente están pasando por aquí, ¿no? Es como que tuvieron un centrosoma por aquí, centrosoma por aquí, ¿no? Entonces, estos usos mitóticos son los que se pueden ver acá, que se llaman cuerpos intermedios, que forman parte del proceso normal de la mitosis. Ya. Meiosis, ya me cansé. ¿Qué ves?
Ya, ustedes enséñenme a mí. La primera división de la meiosis, ¿por qué es reductora? ¿Por qué es reductora? ¿Por qué? Pasamos de un estado diploide a uno haploide. ¿Qué quiere decir? Que pasamos de 46 cromosomas a 23. ¿Estamos? Y el 23 es el llamado complemento. ¿Por qué no 10? ¿O por qué no 13? Porque todos nuestros genes están repartidos en 23 cromosomas. ¿Ok? Como tenemos dos complementos, tenemos dos genes o dos alelos de cada gen. ¿Estamos? Si fuera triploide, si yo fuera triploide, ¿cuántos genes tendría? ¿Cuántos alelos de cada gen tendría? 3, ¿no? Porque tengo 3 complementos. Cada complemento tiene un gen. Entonces en la reductora disminuimos el complemento. ¿Ok? Disminuimos el número haploide. En la segunda división, ¿por qué es ecuacional? Similar a la mitosis. Porque se mantiene, ¿no?, el número de cromosomas. Perfecto. La profase de la meiosis es un proceso bastante largo, ¿okay?, más elaborado que la parte de la mitosis. Está dividido por fase 1, ¿verdad? Porque existe meiosis 1 y meiosis 2. El ectoteno, ¿ok? En el ectoteno la cromatina ya es visible, es decir, ya empieza una condensación. En el cigoteno ya se hacen visibles los cromosomas homólogos. ¿Okay? Recuerden que en meiosis los que se van a alinear no son cromátidas, sino es el par homólogo. ¿Okay? Cada cromosoma ya está dividido. A ver. Solamente, yo sé que ustedes lo saben, pero solamente para aclarar. Uso y uso. ¿Cuál es mitosis y cuál es meiosis? Mitosis es el primero. Mitosis. ¿Qué es esto? La cromátida y la otra cromátida, ¿no? Entonces, las dos cromátidas. Esto de aquí, entero, cromosoma, ¿cierto? Un cromosoma, digamos que es el cromosoma 1. ¿Y este cromosoma cuál será? El 1, exactamente. Pero cada uno, a su vez, está formado por sus cromátidas. ¿Okay? Esta alineación de cromosomas homólogos, ¿okay?, ya se ve en cigoteno. Pero ojo, aquí es observable. No quiere decir que aquí aparece, no quiere decir que acá se aparean. En realidad ya se mantienen unidos si se va a dar este proceso desde la fase S. ¿Okay? Y se ha visto que el gluteno ya está ahí, ¿no? Solo que se hace observable en cigoteno. ¿Ya? Y ok, empieza lo que es la llamada sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Para este caso, no para la parte neuronal, sino para este caso. Bien. Son puntos, claro, donde se va a intercambiar material genético, ¿cierto? Aquí empiezan a formarse, ¿okay? Empiezan a ubicarse esos puntos donde se va a dar ese intercambio, en la sinapsis, ¿okay? En el paquiteno, una vez que se formaron esos puntos de sinapsis, se da ya el intercambio de material genético, el crossing over. Se van a empezar a cambiar material genético de un cromosoma a otro. Eso es lo que hace que nosotros seamos distintos cada uno de nuestros padres, ¿cierto? Que cambiemos material. Bien, y esos puntos donde se da ese intercambio genético, miren ustedes el enmarañado que se forma. Todo lo que es azul es un cromosoma con sus cromátidas y el rojo es cromosoma con sus cromátidas. Miren ustedes cómo un segmento del cromosoma rojo se une al azul y así continúa todo el entrelazado. Estos entrelazados se denominan quiasmas y estos son los puntos donde van a intercambiarse el material genético. ¿En qué consiste el intercambio de material genético? Un fragmento del cromosoma pasa al otro cromosoma y el otro fragmento viene hacia mí, ¿no? Entonces digamos así. Voy a solamente dibujar dos cromosomas. Ustedes saben que son una tétrada, ¿no? Son 4. Pero voy a dibujar solamente los dos. Digamos que aquí tenemos el alelo 1. Y aquí tenemos el alelo 2. Aquí tenemos de B el alelo 1 y de B el alelo 2. Si se da el intercambio genético a este nivel, ¿okay?, ¿cuál será el producto? Eso quiere decir lo siguiente. Voy a ponerlo esto en el libro, ¿ya?, para que se note mejor. Quiere decir lo siguiente. Quiere decir de que yo tengo un pedazo del cromosoma aquí
Y a este nivel voy a intercambiar con el cromosoma siguiente. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Ahora yo tengo aquí mi alelo B1 y aquí ¿qué tengo? El A2. Una combinación que no estaba ni en mi papá ni en mi mamá, pero ahora yo lo tengo. Gracias al crossing over que ha habido entre sus cromosomas. Por eso somos distintos. Tenemos los mismos genes pero en diferentes alelos. ¿Ya? Entonces eso se da en paquiteno. Pasamos a diploteno, los cromosomas homólogos empiezan a separar, quedan unidos por los quiasmas. ¿Qué son los quiasmas ahora? Son los puntos que ocurrieron en el intercambio genético, ¿cierto? Diacinesis, aquí ya el uso mitótico se ensambla y se empiezan a mover las tétradas hacia la placa metafásica. ¿Okay? ¿Por qué tétradas? Porque son 4 cromátidos, ¿no? Pasa la metafase 1, que es lo mismo que la mitosis. Viene la anafase, que se define que aquí es donde se reduce el material genético, ¿cierto? Porque migran los cromosomas homólogos y no las cromátides. Y lo que migran, una vez migrados, aquí son tétradas. Si avanzo, eso se denomina tétrada o también denominado divalente. ¿Ok? Porque tiene los 2 cromosomas. En anafase, lo que migran son univalentes. ¿Ya? Acuérdense de eso, migran los univalentes. Esa es la idea. Y finalmente telofase. En el telofase no se va a reorganizar el núcleo. En la telofase 1 no hay reorganización de núcleo. Solamente se migran, se descondensa un poco la cromatina. No se va a descondensar completamente tampoco porque ocurre la llamada intercinesis. La intercinesis no es una interfase, ¿ya? Es un proceso bastante rápido, a veces está ausente incluso, en el cual simplemente pasamos de una meiosis a la otra. Es decir, pasamos de telofase 1 a profase 2. Es ese medio ahí que intercambia entre las dos, ¿ya? No es una interfase propiamente porque no hay una duplicación del ADN, hay una fase S que duplica. Meiosis 2, llamada ecuacional, porque ya ahora no vamos a disminuir el número genético, tiene todas estas fases que es propiamente una mitosis. ¿Estamos? Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase y finalmente la citocinesis. Aquí sí ya van a separarse en 4 células hijas, ¿no? En la meiosis 1 tuvimos 2 células y aquí tenemos 4 células. Esto está relacionado con la gametogénesis, ¿cierto? En el caso de la mujer denominado ovogénesis. ¿Cuándo empieza este proceso de meiosis en la mujer? Antes de que nazca, ¿cierto? Y antes de que nazca, ¿dónde se detiene? ¿Profase 1 o meiosis 2? Profase 1. ¿Ok? Se detiene en profase 1, la niña nace y más o menos 28 días antes de la menstruación, ese óvulo que se va a ovular, por la redundancia, continúa la profase hasta meiosis 2. Y el meiosis 2 se queda y continúa solamente cuando es fertilizado por el otro gameto masculino. Entonces lo que tenemos aquí es eso, ¿no? Antes de nacer es hasta profase 1 y una vez va a entrar a ovulación será hasta meiosis 2. Continúa solamente si fertilizado. Vean ustedes aquí, sucede algo bien interesante. En la meiosis, ¿okay? Empieza para la ovogénesis cuando las células ya están diferenciadas. Tenemos células que son las ovogonias, estas se dividen por mitosis y se diferencian, es decir, crecen. Miren este ovocito primario, es grande, ya es maduro, ya está diferenciado y una vez diferenciado entra a meiosis. Es decir, entra el ovocito primario, la célula diferenciada y entra a meiosis, ¿no? Produciendo solamente un ovocito y 3 cuerpos polares, ¿cierto? En cambio, en la espermatogénesis no es así. La meiosis se da en células indiferenciadas, es al revés, ¿ya? La diferenciación en espermatogénesis es después de que acabó la meiosis. La espermatogénesis da 4 células hijas, haploides. Una vez que acabó eso, recién se diferencian de esta célula inmadura que no tiene forma ni nada a un espermatozoide maduro, con toda la forma que ustedes lo conocen. Entonces la meiosis en ovogénesis
empieza cuando solo está diferenciada y en el cromatogénesis empieza como indiferenciada. Bien, acabamos.